Buenas noches, hermanos. Aquí estamos de nuevo, otro día más, otro martes más. Seguimos con el estudio de la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 3. La semana pasada estuvimos hablando acerca de esa conversación que Nicodemo tuvo con el Señor, ese encuentro que Nicodemo tuvo con el Señor. Y estábamos hablando de ese nuevo nacimiento que el Señor le trataba de enseñar a Nicodemo, le trataba de decir. Y Nicodemo no podía entender correctamente lo que el Señor le estaba hablando. Y estuvimos diciendo la importancia del nuevo nacimiento, cuán importante es nacer de nuevo. Y era algo que el Señor le quería mostrar a este hombre, a Nicodemo, que era uno de los principales eh, de los judíos, de los, no solamente de los judíos, sino de los fariseos. Y recordemos que hablábamos de los fariseos y decíamos que los fariseos eran un grupo especial de esta tierra, de la tierra de Israel. Los fariseos eran un grupo de personas que se habían separado para, para guardar la ley, para guardar la Torá. Entonces ellos no permitieron ser helenizados. Helenizar es traer la cultura helenista, la cultura de los romanos, la cultura de los griegos que los había permeado. Entonces ellos no se querían helenizar, sino que querían guardar esas costumbres de ellos y se separaron como un grupo especial para guardar la ley de Dios. Pero ellos confiaban mucho en esa ley y creían que esa era la manera de ser salvos. Por eso cuando el Señor le habla a Nicodemo de que debían hacer de nuevo, Nicodemo no lo podía entender. Y ahora más adelante vamos a hablar un poquito de eso, de que Nicodemo no podía entender esa parte, porque el Señor lo que le estaba diciendo era que tenía que morir a todo lo que él era y nacer de nuevo. Y obviamente para él era un orgullo ser un fariseo, era un orgullo ser de los únicos que guardaban la ley, creían que guardaban la ley completamente. Entonces para él era muy difícil morir a todas esas cosas. Recordemos que Pablo en una de las cartas decía de que para él todo eso era, lo consideraba como basura, todo lo que él había sido, porque Pablo era uno de los grandes fariseos. Pablo estaba estudiando para ser un rabí, un rabino, y él eso lo consideraba como basura, porque eso no le servía para nada. Le servía el conocimiento que tenía de la Torá, pero no lo que él hacía, que era autojustificarse por las obras de la ley. Y esto era lo que le estaba pasando a Nicodemo en ese momento. Entonces la pregunta del final de la clase pasada era de cómo sabemos que nosotros sí estamos caminando correctamente. Y quiero leerles un pasaje. Está en Colosenses capítulo 3. Todo el capítulo habla de esto. Busquen Colosenses capítulo 3. Esto como para que profundicemos un poquito en la pregunta de cómo saber que somos, que hemos nacido de nuevo, que realmente hemos nacido de nuevo. Vamos a ver lo que le dice Pablo a esta gente en Colosas, cómo les está hablando y qué es lo que les está transmitiendo en este capítulo. Entonces leemos Colosenses capítulo 3. Demos un segundito a que todos estén allí y, y empezamos esta lectura. Bueno, Colosenses capítulo 3 dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Este dice, si habéis resucitado con Cristo, esto está hablando del nuevo nacimiento. Nosotros morimos al viejo hombre y nacemos a un nuevo hombre. No sabemos cómo sucede este nacimiento, pero esta es la manera en que se describe, haber resucitado de nuevo con Cristo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La siguiente parte lleva por título La vida antigua y la vida nueva. Dice,
Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Noten que dice anduvisteis, quiere decir que ya no podemos andar en esas cosas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Y aquí en adelante siguen los deberes sociales de la nueva vida, cómo debemos comportarnos nosotros en la sociedad, como miembros de una sociedad. Voy a leerlo igual porque es bien importante también. Deberes sociales de la nueva vida, versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor, dice él. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Perdón. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Entonces aquí vemos una lista de cosas, una lista de muchas cosas que nos muestran si nosotros realmente hemos nacido de nuevo. Eh, pero en especial lo que nosotros tenemos que prestar atención es en el fruto del Espíritu Santo. No sé si alcanzaron a percibir que en la lectura estábamos hablando del fruto del Espíritu Santo, que decía en el versículo, voy a leer desde el versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ven que ahí está el fruto del Espíritu Santo. Y al final, y más adelante dice en el 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y el amor es el primero que se menciona en Gálatas, cuando menciona el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, porque el amor es el más importante de todos. Sin amor es imposible
que tengamos los otros. Nosotros no podemos perdonar a alguien que no amamos. Y nosotros podemos amar a alguien si lo vemos como Cristo lo ve, con los ojos de Cristo, en amor. Y todo esto es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, para nosotros es posible darnos cuenta que hemos nacido de nuevo cuando el fruto del Espíritu Santo se empieza a ver. No tiene que verse todo. Recuerde que son 9 aspectos del fruto del Espíritu Santo. No tiene que verse todo de una vez, pero sí tiene que empezar a mostrarse el fruto. También dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos conoceréis el árbol bueno y el árbol malo. Entonces ese fruto es bien importante que se empiece a ver en nosotros, sobre todo cuando estamos en la vida social, porque nosotros nos mostramos en todos los aspectos de nuestra vida, no solamente en la iglesia, en la congregación, no solamente con los hermanos y en la fe, nosotros nos tenemos que mostrar socialmente en todo tiempo y en todo momento. Nosotros tenemos que mostrar el carácter de Cristo en nosotros. El carácter de Cristo no es más que el fruto del Espíritu Santo. Reflejar ese carácter de Cristo en todo tiempo. Y en estos deberes sociales es bien importante. Casadas estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. El Señor puso por cabeza del hogar al esposo, al marido. Él es el sacerdote del hogar. No lo está cumpliendo, no es convertido igual. La mujer tiene que estar sujeta a él porque está mostrando a Cristo en su actuar. Si la mujer no se sujeta a su marido, entonces no está mostrando lo que Cristo está pidiendo que nosotros mostremos, lo que Pablo está hablando aquí. Entonces, por eso es tan importante esto que Pablo nos dice, que nosotros debemos mostrarlo en todo tiempo y en todo momento y delante de toda la gente, sean o no sean convertidos, porque esto es lo que está hablando de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. También dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esto es un mandato, amad a vuestras mujeres. Esto no es una opción y no es más que cumplir o mostrar ese fruto del Espíritu Santo. Esto no se le puede pedir a una persona no convertida. Por eso los que ya somos convertidos debemos mostrar estas cosas a los no convertidos. Si una mujer es convertida y su marido es no convertido, ella debe estar sujeta para mostrar cómo debe comportarse una persona convertida delante de las personas. Y esto puede llevar a esa otra persona a los pies de Cristo. Y nosotros como convertidos debemos amar a nuestras esposas porque nosotros en ese amor estamos reflejando el amor de Cristo también. Y es el mandato de él, amad a vuestras esposas porque y no seáis ásperos con ellas. Nosotros no podemos ser ásperos con nuestras esposas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Nosotros antes de ser esposos, antes de ser marido y mujer, fuimos hijos y seguimos siendo hijos los que todavía tenemos a nuestros padres vivos. Seguimos siendo hijos y tenemos que seguir cumpliendo con este mandato. No hemos dejado de ser hijos. Tenemos que seguir cumpliendo el mandato. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Los padres no pueden exasperar a sus hijos. Aquí hay algo bien importante en esto de que padres no exasperéis a vuestros hijos. Y uno de los casos más comunes es cuando hay preferencias en una familia. Esto es muy común. Yo no sé si en las familias americanas se vean, en las familias gringas, pero en las familias latinas, en las familias en Colombia, es muy común ver las preferencias de un hijo a otro. Y esto es exasperar a los hijos, porque a los hijos se aman a todos por igual. No puede haber preferencia por uno o por otro. A los hijos se tienen que amar por igual. No importa lo que el hijo sea, no importa, el amor es el mismo. Usted tiene que amar a sus hijos igual, no importa cómo sea. ¿Por qué? Porque los hijos se dan cuenta de todo. Los hijos pueden ver lo que los padres están haciendo. Por eso los padres no pueden llevar a los hijos a exasperarse, porque si hay algo que lleve a un hijo a exasperarse, lo puede llevar a la rebeldía, lo puede llevar a buscar lo que no encuentra en la casa, a buscarlo en la calle, y en especial en las mujeres. En las mujeres es bien importante que haya mucho amor.
Hay que mostrarles mucho amor. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. No dice a los buenos amos, dice a los amos terrenales, buenos o malos. Eso mismo aplica para hijos, para esposos, para esposas. Aplica igual. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Hay quienes sirven a los amos y los obedecen, pero porque quieren que vean esa obediencia. Pero no se trata de eso, se trata de obedecer a Dios, porque Dios nos pide que seamos obedientes a nuestros amos, no para ellos, no para los amos terrenales, sino para Dios. Nosotros lo obedecemos es a Él. Y por eso Él nos pide que lo hagamos, que seamos, los obedezcamos. Y vuelvo y repito, no solamente a los buenos amos, a los buenos jefes, como decimos nosotros ahora, al jefe. Pueden ser malos jefes y hay que obedecerlos. Y esto aplica a los presidentes. Nuestros presidentes son nuestros jefes hoy, nuestros líderes, escogidos por Dios. Malos, Dios los puso allí. Fue Dios quien los puso allí. Buenos, también Dios fue quien los puso allí. Y hay que obedecer las leyes y hay que obedecer lo que los jefes digan. Y en todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que nosotros hagamos en esta vida lo tenemos que hacer pensando en que lo estamos haciendo para el Señor, que nosotros lo estamos obrando para el Señor, sabiendo que de Él recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís. Entonces nosotros obedecemos porque Dios nos lo pide, porque Dios nos pide que lo hagamos así, porque lo estamos haciendo para Él. Entonces, todas estas cosas, todo esto que está escrito aquí en el capítulo 3 es la muestra, aquí podemos ver cómo es una persona nacida de nuevo, cómo se debe comportar una persona nacida de nuevo, buscando siempre las cosas de arriba, con la mira siempre puesta en las cosas celestiales, muriendo a las cosas terrenales, muriendo a todas las cosas del viejo hombre, a las cosas de nuestra antigua manera de vivir, como dice en el versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Todas estas cosas ya tienen que haber muerto en nosotros o tienen que empezar a morir y nosotros darnos cuenta, el Espíritu Santo nos va a redarguir en todo tiempo, en todo momento de que nosotros nos estamos equivocando cuando estamos cometiendo este tipo de cosas. Entonces, con esto aclaramos un poco más lo que sabemos que esto no es suficiente para aclarar lo que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento puede ser tema para un año de estudio y posiblemente más, porque esto implica muchas cosas en el ser humano. Pero con esto aclaramos un poquitico de qué manera nosotros podemos darnos cuenta si hemos nacido de nuevo o no, mirando todas estas cosas y dándonos cuenta si esto todavía está en nosotros, si todavía está en nuestros corazones. Entonces hay que hacer morir esas cosas. Si todavía están y, y usted tiene amor en su corazón, entonces empiece a clamar para que todas estas cosas empiecen a morir en nosotros. Espero que esto haya aclarado un poquito. Si al final hay preguntas todavía acerca de esto, pues seguimos hablando de ello. Vamos a continuar con el pasaje en el que estábamos. Estábamos en el capítulo 3. Vamos a continuar en los versículos del 7 al 13. Del 7 al 13. Dice capítulo 3 del Evangelio de Juan. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. No recibís nuestro testimonio y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?
Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces empecemos en este primer versículo, versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces le está hablando a Nicodemo porque Nicodemo todavía no puede entender esto. Nicodemo todavía no puede entender que tiene que nacer de nuevo, porque para él es muy difícil soltar todo esto que él ha sostenido como su propia justicia, porque para él ha sido una persona que ha guardado la ley y que es justo delante de los ojos de Dios, pero él solamente es justo delante de sus propios ojos y de los ojos de sus compañeros fariseos y del pueblo que los ve a ellos como las personas en un nivel muy elevado, un nivel espiritual muy elevado, pero esto no es más que obras de la carne y sabemos que las obras de la carne no nos sirven para nada. Entonces él no puede entender y el Señor le dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni para dónde va. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en un huracán, nosotros no podemos ver el viento, nosotros lo podemos sentir, nosotros podemos ver las consecuencias de ese viento, pero nosotros no lo podemos ver ni sabemos de dónde viene, pero sabemos que está ahí. Asimismo es el nuevo nacimiento. Nosotros no podemos entenderlo, nosotros no podemos saber cómo funciona, pero no por eso lo podemos negar. El nuevo nacimiento obra en nosotros y nosotros no nos damos cuenta. Lo sentimos, podemos ver el resultado del nuevo nacimiento, pero no lo podemos ver ni podemos hacer nada. Entonces así le explica nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, que así es el nuevo nacimiento. Nosotros no podemos hacer nada. El viento viene de donde quiere y va donde quiere. El nuevo nacimiento viene y nosotros no sabemos, no nos damos cuenta, pero podemos sentir sus resultados. Dice el comentario que probablemente Nicodemo no podía entender porque no estaba al nivel de lo que le estaban diciendo intelectualmente, pero sabemos que Nicodemo era uno de los principales y él tenía, intelectualmente tenía mucha capacidad. Entonces hay otra alternativa y es, nosotros usamos mucho una frase que el que no sabe es como el que no ve. Y este pudiera ser el caso de Nicodemo porque tal vez él no sabía, pero podemos entender que era un estudioso de la palabra. Entonces hay otra frase que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esta se aplica más fácil a Nicodemo, que él no podía verlo porque no lo quería ver, porque él seguía entendiendo en su corazón que él era justo, que él era una persona muy justa. Entonces más fácil se aplica esta segunda frase a él, porque él era conocedor de las escrituras y las escrituras todas hablan de muchos, de las profecías hablan del nuevo nacimiento. La semana pasada estábamos hablando de una en Ezequiel. Voy a leer en Ezequiel 18:31. Dice, ah, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ahí está hablando de un nuevo corazón, un nuevo nacimiento. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué moriréis, casa de Israel? O sea que ellos necesitaban hacer esa transformación de corazón y tener un nuevo espíritu para que no murieran. Y eso lo conocían los fariseos porque estudiaban las escrituras. Dice también, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36:26. Entonces una persona conocedora de eso sabía que el Dios del cielo nos iba a dar un nuevo corazón, o por lo menos ellos podían entender que a ellos les iba a dar un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Entonces, y ellos, eso para ellos lo tenían claro, pero cuando Cristo viene a hablarles de eso, ellos no lo podían entender, porque ellos estaban tan inmersos en cumplir la ley que se olvidaban de todas estas otras cosas.
Ellos estaban dedicados a revisar de qué manera iban a cumplir la ley. Yo no sé si fue la semana pasada que estuvimos hablando de cuán importante era la ley para ellos y cuántas cosas hacían, que incluso una sola de ellas, que era guardar el sábado, tenía, tenía 24 capítulos para estudiar solamente el guardar el sábado. ¿Se imaginan cuántos capítulos tenían las otras 9 leyes? Si esta era una sola de los 10 mandamientos de guardar el sábado y tenía 24 capítulos y, y decía que había uno de los rabinos que había estudiado 2 años un solo capítulo de estos 24, 2 años dedicado a estudiar solamente un capítulo de esos 24 capítulos que ellos habían incluido además, que le estudiaban tanto a guardar el sábado, pero ellos se dedicaban a esto, ellos se dedicaban a esas cosas y entonces estaban tan inmersos en cumplir la ley que se olvidaban de todas estas cosas, estaban ciegos, ciegos y no podían ver espiritualmente. Entonces, esta parte, por eso Cristo después le dice, responde Nicodemo y le dijo, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tu maestro de Israel y no lo sabes? ¿No sabes esto? Le dice que eres tu maestro de Israel porque él debía conocer todas estas profecías, él debía conocer todo lo que estaba escrito acerca de todas estas cosas. Y para él se le pasaban, porque para él lo único realmente importante era cumplir la ley, basar su vida en cumplir la ley. Y Jesús le decía que de cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. ¿Por qué le dice esto? Porque él está diciendo cuántas vidas han visto en este momento, en el momento en que estaba Cristo ahí, cuántas vidas han visto cambiadas la predicación del Evangelio, por el nuevo nacimiento. Cantidades de personas estaban siendo transformadas y él les estaba hablando de esa transformación que estaban viviendo esas personas y él no lo podía ver. Nicodemo no lo podía ver. Entonces estaba testificando y le decía, si estamos testificando de estas cosas, esto que sabemos les estamos hablando, de esto que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, si no podían entender estas cosas que estaban a la vista de ellos, que ya habían testimonio de personas transformadas, de personas que habían recibido eh, eh, el nuevo nacimiento, el caso de Saqueo, de Mateo, que eran personas que habían andado en malos caminos y ahora habían sido transformados. Y ellos habían visto muchos testimonios de transformaciones en muchas personas. Estas son las que mencionan las escrituras, pero sabemos que hay muchas, muchas personas que fueron transformadas. Y ellos no podían ver estas cosas, no podían ver cómo esa predicación del Evangelio estaba transformando vidas, porque no podían ver con los ojos espirituales, todo lo veían con los ojos carnales. Ah, más adelante dice, si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto parece ser que Juan estaba tan inmerso hablando de todas estas cosas y pareciera más como un comentario del mismo Juan que palabras del mismo Jesucristo. No lo podemos detectar porque se mezclan ahí, se entrelazan y no se sabe si es Cristo quien está hablando o es Juan quien está comentando. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es como queriéndole decir a Nicodemo, ¿qué le estás preguntando a él si él fue el quien descendió del cielo? ¿Quién más ha ido y ha vuelto? Solo él que viene del cielo tiene la potestad, tiene la capacidad de hablar de las cosas celestiales. ¿Por qué puedes dudar de lo que él está diciendo? Es uno de los comentarios que se hace acerca de este versículo, del versículo 13. Parece ser que es Juan defendiendo lo que el Señor está hablando,
porque el Señor también lo pudo haber dicho, claro que el Señor lo pudo haber dicho, él diciendo que él fue el que descendió de los cielos, pero aquí parece más un comentario desde Juan. Esto lo dejamos para que cada cual lo interprete como lo quiera interpretar, pero uno de los comentarios dice que es más un comentario de Juan que unas palabras de Jesucristo. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recordemos este pasaje en el desierto cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, porque se me desapareció. Bueno, en el capítulo 21 de Números está este pasaje de la serpiente. Dice aquí, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Vamos a ver lo que dice el capítulo 21 de Números. Dice así, cuando el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos, y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Después partieron del monte Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Este pan del que estaban hablando era el maná que el Señor les había proveído, y ellos le llamaban un pan muy liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, tenemos este pasaje y aquí el capítulo 3 en el versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eh, Cuando a este pueblo el Dios del cielo le envió esa plaga de serpientes para que los mordieran por estar hablando, por estar murmurando, el pueblo clamó y pidió, hemos pecado, estuvimos murmurando contra el Señor y contra ti, le dijeron a Moisés, clama por nosotros y pídele a Dios que nos sane de esta situación, de esta plaga que tenemos. Y entonces el Señor le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la ponga sobre un asta. Y cuando miren a él, a la serpiente, serán sanos. Pero no eran sanos porque esa serpiente tuviese algún poder. Eran sanos porque el Señor había dicho que levantaran esa serpiente de bronce. Entonces, cuando Israel miraba a la serpiente, se acordaba de quien mandó a hacer la serpiente y no la serpiente, se acordaban del Dios del cielo, de quien fue el que dio la orden de que se hiciera esto. Pero ¿qué pasó con este pueblo? Al final, después de mucho tiempo, ellos terminaron adorando a esa serpiente, terminaron adorándola como un ídolo. Y uno de los reyes tuvo que mandar a destruirla. No recuerdo el nombre, yo lo tenía por aquí escrito, pero se me desacomodó todo este texto.
Ahora no encuentro dónde estaba. Oca, el rey Ezequías mandó a destruir esa serpiente, porque ya el pueblo de Israel estaba adorando a esa serpiente. Y es muy parecido a lo que nosotros hacemos ahora adorando una cruz. Cuando nosotros estamos adorando y mirando una cruz y creemos que el poder lo tiene la cruz, no es la cruz la que tiene el poder lo tiene Dios. Dios que mandó a morir a su Hijo en una cruz para librarnos del pecado. No hay ninguna cruz que nos salve. La gente le encanta adorar ese tipo de cosas. Y no es eso lo que da la salvación, es la muerte de Cristo. La sangre de Cristo fue la que pagó por nosotros. Él, su muerte, su sangre nos lavó de nuestros pecados. Con su sangre pagó por nosotros. Entonces ahora la gente mira la cruz como mirando aquella serpiente. Deberían de destruirse las cruces para que la gente no sea más idólatra, pero eso es casi imposible en este tiempo. Entonces, esto está haciendo referencia a ese pasaje. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Se estaba refiriendo a cuando Cristo tenía que morir en esa cruz y ser levantado. Pero este levantado tiene una doble connotación. Él fue levantado en esa cruz para morir por nosotros, pero después de su muerte resucitó y fue levantado a los cielos. Y dice el comentario que están tan ligadas estas dos connotaciones que la una no fue posible sin la otra. Sin la cruz era imposible que Cristo fuera levantado o elevado a los cielos, fuera glorificado. Sin esa cruz era imposible la otra parte de ser levantado al cielo. Entonces ahora nosotros, sin nuestra propia cruz, es imposible que nosotros lleguemos a la gloria de Dios. ¿Cuál cruz? El morir a nosotros, el morir a nuestra carne, el morir a nuestro viejo hombre. Sin esa cruz nosotros no podemos ser levantados también a la gloria de Dios, allá donde Dios vive, allá donde Dios habita. Es fundamental para nosotros esa cruz. Sin la una es imposible la otra. Entonces, esto nos está hablando de que Cristo tenía que ser crucificado, tenía que ser levantado en un asta, en un madero, en una cruz, tenía que ser levantado como la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí hay un pequeño adelanto del famoso versículo 16 del capítulo 3, Juan 3:16, conocido por todos nosotros. Pero en el 15 ya dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que esto es importante, el creer. Hay que creer en Cristo, hay que creer en Él para que nosotros tengamos la vida eterna, para que no nos perdamos. Nosotros en la tierra estábamos perdidos. Cuando empezamos a creer en Él, empezamos a tener la vida eterna. Pero tenemos que llevar esa cruz, el morir a nuestra carne, el morir a nuestras pasiones terrenales, el morir a todo aquello que le da, se me olvidó la palabra, en lo que nosotros nos deleitamos, lo que le da deleite a nuestra carne. Todo aquello en lo que la carne se deleite hay que hacerlo morir. Usted mismo se puede revisar, cada uno de nosotros nos podemos revisar qué es aquello que nos deleita en la carne, que no es espiritual, que no nos lleva a Dios, que no nos hace pensar en Dios. Todas estas cosas que nos agradan, que nos deleitan, que hacen que nuestra carne esté feliz, pero que no nos lleva a pensar en Dios, esas son las cosas a las que nosotros tenemos que morir. Por aquí en Colosenses también decía que cantáramos himnos, que cantáramos gozosos, que estuviésemos gozosos cantando himnos, cantando salmos a nuestro Señor. Eso es lo que nosotros deberíamos de cantar todo el tiempo. Y si nosotros cantamos cosas que no nos llevan al Señor, entonces estamos equivocados, vamos por mal camino. Eh,
Entonces revisemos en nuestros corazones, revisemos cada uno de nosotros cuáles son esas cosas que nos apasionan, que nos hacen felices, que nos llenan de gozo, pero que no nos llevan a Dios. Esas son pasiones carnales, pasiones mundanas, pasiones del mundo, no son pasiones celestiales. Todo aquello que nos lleve a estar en la palabra, todo aquello que nos lleve a recordar a Cristo, todo aquello que nos haga pensar en Él, eso, en eso debemos nosotros pensar y en eso debemos centrarnos. Lo demás nos saca del reino de los cielos. Hoy escuchábamos una frase de Juan Manuel Vaz que decía, mata el pecado antes que el pecado te mate a ti. Mata el pecado antes de que el pecado te mate a ti, porque el pecado que hace en nosotros nos lleva a la muerte espiritual. Entonces nosotros tenemos que matar el pecado antes que ese pecado nos mate a nosotros, nos saque del reino de los cielos. Tenemos que matar el pecado. No creer que nosotros somos capaces de controlarlo, no creer que nosotros somos capaces de llegar hasta un punto y ahí cortar. No, el pecado nos va a enceguecer. Esta semana también meditando con mi esposita hablábamos de eso y escuchábamos algo donde nos decía que el pecado siempre va a entrar por los ojos. Pecado va a entrar por los ojos porque nosotros codiciamos aquello que vemos. No podemos codiciar aquello que no vemos, que no conocemos. Pero todo aquello que nosotros vemos lo codiciamos y por ahí empieza el pecado. Entonces el primer trabajo que hace el pecado en nosotros es enceguecernos, ponernos ciegos espiritualmente y no nos permite ver el daño que ese pecado nos va a hacer, no nos permite medir las consecuencias. Por lo tanto, el pecado hay que matarlo antes de que Él nos mate a nosotros, porque nos va a enceguecer y no nos va a permitir ver todas las consecuencias que eso lleva. Todo esto que vimos en el capítulo 3 de Colosenses, todas esas cosas, todo eso es pecado. La primera parte de eso, todo eso es pecado. Entonces estemos muy atentos a todas esas cosas y sabremos que estamos equivocados, que vamos por mal camino y empecemos a corregirlas. Y ahí empezamos a hacer morir las obras de la carne y empezamos a vivir en la vida espiritual, a hacer nacer las obras de Dios que Él preparó para nosotros de antemano, obras buenas, no las malas obras en las que nosotros anduvimos en otro tiempo. Mis hermanos, vamos a parar aquí. En la próxima clase vamos a hablar de ese famoso versículo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces paremos aquí hasta este versículo 15, y en la próxima clase continuamos. Dejamos abierto para preguntas, por si alguien quiere aportar algo también a esta pequeña enseñanza, lo puede hacer. Quien quiera participar, pues abre su micrófono y pregunta o participa. Bueno, quieren que participe. Bueno, hermano, usted siempre tiene algo bueno para nosotros, así que Sí. adelante. Sí, bueno, yo miraba también un comentario que dice, dado que esta nueva vida que tenemos, el nuevo nacimiento, es obra del Espíritu Santo de Dios, también se conserva por el Espíritu, de modo que una vez que la persona nace de nuevo, no puede perder esa naturaleza. Y yo lo entendí esto cuando es como uno es hijo de una madre, un padre. Ellos nunca van a dejar de ser nuestros padres. Ese es el nuevo nacimiento. Cuando nosotros nacemos, somos hijos de Dios. Y lo que decía el hermano Bernardo, todo lo de Colosenses, toda la nueva vida en Cristo, eso viene automáticamente. No es que uno es bueno, uno hace cosas buenas, no, es el Espíritu de Dios que ya mora dentro de nosotros, el que nos hace hacer estas cosas. Y una de las evidencias que somos verdaderamente hijos de Dios es cuando amamos a Dios
y amamos lo que Dios ama, amamos lo que Jesús amó, cómo Jesús sirvió, cómo Jesús amó a la gente, tuvo compasión de toda la gente. Y esa es una evidencia, el amor del Señor, el fruto del Espíritu, como decía el maestro, es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, todo eso es evidencia de que somos hijos de Dios. Bueno, ese es mi comentario. Muy importante comentario y muy bueno la comparación cuando dice que cuando uno es hijo de unos padres, uno no deja de ser hijo de ellos. Y cuando Dios nos toma como sus hijos, no vamos a dejar de ser sus hijos. Él va a llevar adelante esa obra de principio a fin. Cuando ya Él decide que nosotros somos sus hijos, Él nos va a llevar hasta el final. Él no nos va a abandonar y el Espíritu Santo nos va a ir guiando a toda esa verdad, a toda esa vida nueva. Muy bueno el aporte, hermana Mari. Muy, muy bueno como siempre. ¿Alguien tiene algo más que aportar, algo más que preguntar? Bueno, parece que no hay más preguntas, entonces vamos a terminar por hoy. Vamos a orar y terminamos, nos despedimos. Padre amado, Padre grande, Padre santo, Padre, gracias por estas palabras, gracias por este mensaje maravilloso que está escrito en tu libro sagrado, un libro lleno de grandes tesoros, tesoros para la vida, tesoros para esta vida y para la vida eterna. Gracias, Señor, por mostrarnos tus verdades, gracias por inspirar o por iluminar a tantos hombres en este mundo para que puedan interpretar correctamente tu palabra. Gracias por esos comentarios que tenemos hoy de los cuales podemos disfrutar y en los cuales podemos entender aquello que no podemos ver todavía, porque todavía vamos en este camino de aprendizaje. Señor, tú estás guiándonos a ti, a tu corazón. No nos sueltes de tu mano, Padre Santo. Guíanos cada día y enséñanos mucho más de tu palabra porque estamos ansiosos, tenemos deseos de entender todo tu mensaje y poder vivirlo, ponerlo por práctica en nuestras vidas. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la salvación y la vida eterna. Te damos las gracias, clamamos tu bendición por cada uno de los que estuvieron en esta reunión, por cada uno de quien va a recibir este mensaje en otro tiempo, los que los ven por las redes sociales, por YouTube, que puedan ser bendecidos también por estas palabras, Señor, estos comentarios maravillosos de personas que tú has iluminado. Te damos las gracias, clamamos tu bendición en el nombre grande y maravilloso de Cristo, nuestro Redentor y Salvador. Amén. 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 Amén.